Experiencia inicial de circuitos de corriente alterna con LV-SYNC de LADBOL. Breve descripción de una muestra de laboratorio. La muestra de experiencia de laboratorio a realizar con el simulador LADBOL se enfoca en lo siguiente: análisis de carga al aplicar una señal de corriente alterna de tipo senoidal. En primer lugar, construye el circuito de corriente alterna en el simulador LV-SYNC, tal y como se muestra en la figura. 2. Equipos y materiales. Se requiere una fuente de alimentación de 0 a 120 voltios RMS de corriente alterna. Un módulo de carga inductiva con diferentes valores de inducción, es decir, un inductor de 0.8 Henry con una reactancia inductiva de 300 ohmios, 0.4 amperios RMS máximo, una reactancia inductiva de 600 ohmios, o sea, un inductor de 1.6 Henry con un máximo de corriente de 0.2 amperios y un inductor de 3.2 Henry con una reactancia inductiva de 1200 ohmios a 0.1 amperio RMS máximo. Adicional, se requiere una interfaz de adquisición de datos. Número 3. Obtenga el siguiente registro de datos por medio de la DAI, interfaz de adquisición de datos, para cada una de las cargas inductivas señaladas en intervalos de voltaje aproximados de 10 voltios de 0 a 120 voltios RMS. El registro por la DAI debe ser V en voltios y corriente en amperios, y se obtiene la potencia en watts, la potencia reactiva en voltio amperio reactivo, el factor de potencia en relación con la onda de voltaje y la onda de corriente, y el ángulo de desfase en grados en relación con el voltaje y la corriente en la onda senoidal o fasorial. El punto 4. Utilizando el osciloscopio de la DAI o la interfaz de adquisición de datos, encuentre los principales parámetros de las señales de VT e IT, como valores pico o valores máximos, valor RMS, valor de corriente pico o I máxima, y RMS, la frecuencia en Hz, el ángulo de grados en desfase. Número 5. Utilizando el analizador de fasores, encuentre los fasores de voltaje y corriente con sus respectivos ángulos de fase. Selección y colocación de equipos en el anaquel virtual. Procedemos a hacer la experiencia de laboratorio por medio del simulador de LADBOL para conexiones básicas de circuitos de corriente alterna. En este caso particular, la conexión de una fuente de voltaje DCA variable de 0 a 120 voltios RMS con una carga de tipo inductiva. Se requieren los siguientes equipos: fuente de alimentación trifásica, la cual colocamos en el anaquel. Adicional, se requiere un módulo de carga inductiva que colocamos debajo de la fuente de alimentación en el anaquel. Y para la medición tenemos que colocar la interfaz de adquisición de datos y control. Una vez colocada cada uno de estos equipos, se procede a realizar la conexión del circuito de corriente alterna. Conexión del alambrado del circuito eléctrico. A continuación realizamos la conexión del circuito de corriente alterna para la experiencia de laboratorio. En primer lugar, verificamos la salida de la fuente de alimentación entre los terminales 4 y N, que será de 0 a 120 voltios RMS de corriente alterna. Hacemos la conexión entre el neutral de la salida de la fuente y el neutral asumido en la carga inductiva.
cambiamos a color verde, que es el indicativo de las líneas neutrales para circuitos eléctricos. Del terminal 4 hacemos una conexión hacia el medidor I1 de la interfaz, cambiándolo a color azul para identificar el punto caliente de conexión entre el terminal de la fuente de alimentación y la carga inductiva. Conectamos la salida hacia el punto caliente de la carga inductiva y cambiamos el color a un color azul que identifica los terminales calientes en nuestra fuente de alimentación y en nuestro circuito de conexión. Tenemos una fuente entonces variable entre los terminales 4 y N de 0 a 120 voltios RMS conectado con la carga inductiva del módulo. Adicional, requerimos medir voltaje a través de E1 en la interfaz de adquisición de datos. Así que conectamos el neutral de 1 con el neutral de la carga inductiva, cambiamos el color para identificación de los neutrales y lo colocamos en color verde. El punto caliente de 1 lo conectamos al punto caliente de la carga inductiva y podemos medir el voltaje de caída en nuestra carga inductiva. Adicional, también se requiere alimentar la interfaz de adquisición de datos con un voltaje de 24 amperios, 24 voltios, 3 amperios, el cual obtenemos de la fuente de alimentación de corriente alterna a través de este alambre de color gris. Hacemos la conexión y tenemos energizado la interfaz de adquisición de datos para así poder lograr las mediciones a través de ella. Adicional, podemos conectar un multímetro, en este caso el multímetro de color rojo, para ir verificando las salidas de voltaje entre la fuente variable en los terminales 4N. Colocamos aquí el medidor en la posición V de voltaje y hacemos la conexión común al punto neutral. Cambiamos el color del alambre a verde, que indica los colores neutrales en forma general, y conectamos la fuente de voltaje al terminal 4 de la salida. Así también podemos verificar a través del medidor analógico el valor del voltaje o salida de la fuente. Aquí está entre los terminales 4 y N conectados, por lo tanto aquí se registrará el valor de voltaje de salida a medida que giramos la perilla. Podemos hacer una prueba de voltaje en la salida entre 4 y N y conectamos el interruptor de alimentación. Recuerde que cuando se encienden los 3 LED naranja significa que hay una conexión trifásica que alimenta toda la fuente, por tanto todas las salidas de los terminales están energizadas para producir o lograr una salida de voltaje entre ellas. Así que vamos variando la perilla e inmediatamente vemos cómo va variando el valor de voltaje que sale entre terminales 4 y N, y eso se refleja también en el medidor analógico de voltaje. Regresamos nuestro valor a 0 voltios y tenemos claro que la conexión del sistema o el circuito eléctrico corriente alterna para esta experiencia de laboratorio, en donde colocamos una fuente variable de voltaje de 0 a 120 voltios de corriente alterna en paralelo con una carga de impedancia o carga inductiva que nos permite variar en diferentes puntos y hacer la experiencia de laboratorio. También podemos verificar los parámetros de medición de la interfaz de adquisición de datos. En este caso vamos a utilizar dos filas
con 3 columnas que nos darían 6 aparatos de medición. Así que para hacer eso, colocamos aquí en ajuste de adquisición, extendido a 60 Hz, damos clic en ver y verificamos la disposición del arreglo matricial en la medición. Aquí, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas y 3 filas en aparato de medición. Lo que nosotros requerimos son 1, 2, 3 columnas con 2 filas. Así que variamos a cambio de 3 columnas con 2 filas para poder lograr los diferentes espacios para los medidores. El medidor E1 está en voltaje, corriente alterna, así que le damos a aceptar. Para el medidor E2 vamos a utilizar o vamos a medir la corriente I1 en corriente alterna, le damos a aceptar. Para el medidor E3 mediremos entonces factor de potencia y le damos a aceptar. Así que este medidor 3 nos estará midiendo el factor de potencia relacionado con la onda de voltaje E1 y la onda de corriente I1. El medidor 7 lo podemos utilizar para medir la potencia. Potencia en watt que me relaciona E1 con I1. Así que le damos a aceptar. Y el medidor 8 medimos también potencia, pero en este caso medimos Q, que es potencia reactiva, y nos da en voltio amperio reactivo y le damos a aceptar. En el último medidor podemos medir el desfase o ángulo en grados entre la relación de la onda senoidal de 1 e I1 y le damos a aceptar. Así que tenemos el cuadro de medidores de acuerdo a la interfaz de adquisición de datos en relación con los parámetros de medida E1 e I1 y los valores indirectos que obtenemos a través de ese sistema de medición. Para hacer el registro de la información utilizamos este cuadro y nos vamos a la parte de opciones, parámetros de registro, y nos aparecen diferentes medidores. Entonces colocamos E1 y I1, que son los que acabamos de colocar en el registro de la interfaz. Medidor de factor de potencia, tenemos acá medidor de potencia en relación con E1 e I1, potencia en watt, potencia reactiva, y el medidor del ángulo entre E1 e I1, que es el ángulo de desfase. Le damos clic a aceptar. Así que nos aparecen en el registro E1 y I1 factor de potencia, potencia en watt, potencia en bars y el ángulo de desfase entre el voltaje 1 e I1. Así que tenemos nuestro arreglo de registro para desarrollar nuestra experiencia de laboratorio. También podemos observar, por ejemplo, la relación en el análisis fasorial. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, los ajustes de color de fondo a color, por ejemplo, blanco. Así que de esa forma obtenemos acá dentro del fondo de nuestro sistema fasorial un color blanco para las medidas. Aquí podemos colocar, por ejemplo, encendido de I1 con una escala conveniente, y acá tenemos la referencia del fasor en voltaje E1. Aquí nuevamente encendemos I1 y aquí tenemos el registro. En este caso las mediciones serán de 0 con un ángulo de desfase o de fase 98.48 porque todavía no hay ninguna medición. Así que también podemos utilizar para el registro de mediciones el canal 1, por ejemplo, para entrada del voltaje 1, y el canal 2 para registro de corriente I1. Aquí también podemos cambiar en forma hacia la escala automática
y reflejar aquí los valores de cambio. Aquí aparecen los valores en cero, puesto que aún no hay ninguna medición. Así que tenemos contemplado nuestro circuito de corriente alterna con los diferentes medidores ya colocados, simple y sencillamente para ir desarrollando nuestra experiencia de laboratorio haciendo los cambios pertinentes de voltaje o impedancia en relación con los parámetros señalados a través de la práctica de laboratorio. Medición y registro de los datos experimentales. Una vez que se tiene la conexión del circuito de corriente alterna, se procede a variar la fuente de voltaje en intervalos de 10 voltios hasta llegar a los 120 voltios RMS y se monitorea el registro adecuado de datos a través de los equipos de medición de la interfaz de adquisición de datos. En primer lugar, conectamos la carga inductiva, que va a ser de 0.8 henrios con una reactancia de 300 ohmios. Le damos clic aquí para que pueda funcionar en combinación con la fuente de voltaje y procedemos a ir variando el voltaje de 10 en 10 aproximadamente. Así que aquí tenemos nuestro primer intervalo, 9.56 voltios. Verificamos en los aparatos de medición y nos da, le damos clic aquí y nos da un valor aproximado de 9.56 voltios con una corriente medida de I1 de 0.031 amperios, un factor de potencia de 0.102, una potencia en watt de 0.030, una potencia en voltio amperio reactivo de 0.299 y un ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente de menos 84.10 grados. Con esta información podemos obtener la tabla de registro de datos. Le damos clic aquí y nuevamente le damos registrar, lo que nos va a dar la información que hemos visto anteriormente en el equipo de medición. Así que cerramos y nuevamente variamos nuestro voltaje, por ejemplo, aproximadamente 20 voltios, en este caso 20.21 voltios. Hacemos la verificación de la medición, damos clic aquí, tenemos un registro de 20.20, 0.066 amperios, 0.102 de factor de potencia, potencia en watt de 0.137, potencia en voltio amperio reactivo de 1.336, con un ángulo de desfase de voltaje y corriente de menos 84.1 grados. Continuamos con el registro en la tabla, dando clic aquí y obtenemos entonces la verificación de las mediciones vistas anteriormente. Hacemos nuevamente el cambio a otro voltaje, en este caso 10 voltios más, serían aproximadamente 29.70 voltios. Revisamos nuestro registro y vemos que cambia a 29.68 voltios, coincidiendo aproximadamente con el voltaje en el medidor del multímetro, y así los otros respectivos valores. Nuevamente le damos clic al registro y obtenemos los valores adecuados en la data. Cerramos y continuamos con nuestro muestreo de datos. Tendríamos 40 aproximadamente. Damos clic aquí, verificamos
el cambio, obtenemos la data de su registro y ahí vamos viendo cómo varía el voltaje, la corriente, el factor de potencia se mantiene, tenemos potencia en watt, potencia reactiva que va variando y el ángulo de desfase se mantiene. Continuamos entonces para valores de 50 voltios aproximadamente. Vamos a colocar 55 voltios. Continuamos con nuestro registro y logramos hacer nuevamente otro muestreo. Continuamos así de 10 en 10 hasta llegar a 120 voltios. Por razones obvias de tiempo, vamos a hacerlo aquí directamente hasta un aproximado de 120 voltios. En ese caso sería 111 voltios. Así que le damos clic para el registro y aquí tenemos entonces 110.9 aproximado a 111 y hacemos el registro en nuestra data. Aquí deberíamos de haber seguido 55, 60, 70 hasta llegar a aproximadamente 120. Sin embargo, por razones de tiempo lo dejamos hasta 110. Así que procedemos a revisar, por ejemplo, para información de 121.5 como último elemento de evaluación, lo registramos, pasamos acá, tenemos 121.4, lo llevamos a nuestro registro y procedemos entonces a hacer una medición con el osciloscopio para tener un muestreo por medio del uso del osciloscopio. Revisamos el canal 1, E1, con una escala de 50 voltios, colocamos aquí encendido, vamos al canal 2 en el osciloscopio, colocamos aquí encendido y ya podemos entonces hacer el registro a través del osciloscopio. Ahí tenemos los valores de las ondas de voltaje, en este caso color amarillo, a su escala conveniente, la corriente en color celeste. Tenemos estos dos reglas para poder, o cursores, para poder medir los puntos máximos, por ejemplo, aproximado, que nos darían los valores pico de voltaje. Siendo esta la onda amarilla de voltaje, nos da con el cursor naranja aproximadamente 174.13 voltios para un valor eficaz o RMS de 121.63 a una frecuencia de 60 Hz. Esto indica que si relacionamos 174 entre raíz de 2 nos debe dar aproximadamente a 121.63, que es el valor eficaz. También lo podemos hacer para la onda de corriente, moviendo el cursor aquí de color blanco, lo colocamos en el punto máximo aproximado de la onda celeste y obtenemos así el valor pico con el cursor en blanco que nos relaciona aproximadamente 0.57 amperios. Entre raíz de 2 debe de dar cercano a 0.40 amperios, que es el valor eficaz para una frecuencia de 60 Hz. Y podemos también observar entre este punto aquí aproximado y el otro cursor la relación del ángulo de desfase entre los puntos máximos, tanto para el valor pico de voltaje como para el valor
pico de corriente. Así que podríamos revisar aquí el desfase en los ángulos. Esa sería la aplicación del osciloscopio en las dos ondas senoidales. Para ver el registro en el analizador de fasores, damos clic y podemos obtener los valores aproximados. Le damos clic a la corriente aquí, el fasor de referencia es E1, encendido con una escala de 20 voltios por división. Damos clic aquí y obtenemos entonces el desfase entre la onda de voltaje, que en este caso es de color azul. Este sería el fasor de 121.53 voltios, 0 grados, y el fasor de la corriente está a menos 84.11 grados con un valor en escala de 0.4 amperios. Siendo así, terminamos las mediciones relacionadas con el circuito de corriente alterna en su conexión a una impedancia de tipo inductiva. Análisis de resultados. Resultados y cálculos de parámetros de circuitos de corriente alterna. En esta ocasión, evaluamos el comportamiento de los parámetros eléctricos de un inductor sometido a una variación de voltaje a través de una fuente entre 0 a 120 voltios RMS con intervalos sumativos de 10 voltios. Las características de la carga inductiva son 0.8 Henry a una frecuencia de 60 Hz con una pulsación calculada aproximada de 377 radianes por segundo y una reactancia inductiva de aproximadamente 300 ohmios. Para el análisis de resultados se realiza una tabla con los datos obtenidos, medidos a través de la interfase. Estos parámetros son E1, que es el valor del voltaje entre los terminales del inductor, y 1, que es la corriente que atraviesa dicho inductor, el factor de potencia relacionado con la onda de voltaje 1 e I1, la potencia en watts que se disipa en el inductor, la potencia reactiva consumida en el inductor y el ángulo de desfase en grado entre la onda de voltaje en el inductor y la onda de corriente. Adicional, también se midió el voltaje en la fuente a medida que variábamos de 0 a 120 voltios. Se hace una comparación con parámetros calculados. Por ejemplo, a través de esta fórmula obtenemos el valor de potencia aparente y la potencia en watts, tanto como la potencia en voltios amperios reactivos. Estas dos tablas nos permiten calcular las variaciones en parámetros. Por ejemplo, entre el valor de voltaje en la fuente y el valor de voltaje en el inductor. A medida que vamos aumentando el voltaje, la variación también aumenta. Esto significa que hay una caída de voltaje real entre la línea conductora de la fuente hacia el punto en el inductor. Adicional, también en el propio inductor, por el devanado, es decir, el número de vueltas del alambre, también tiene un efecto resistivo. Adicional, podemos comparar también la potencia medida en watts con la potencia calculada y
De la misma forma, la potencia medida en voltio amperio reactivo con la potencia reactiva calculada. En teoría, el ángulo de desfase en el inductor sometido a un voltaje y una corriente en el tiempo debe ser de 90 grados. Sin embargo, por la caída de voltaje en el alambre conductor, podemos decir que el inductor no se encuentra solo en este cálculo o comportamiento, sino que existe un efecto resistivo a lo largo del conductor y por el propio devanado del inductor, haciendo entonces que haya una caída de voltaje y que el ángulo no sea totalmente 90 grados. De esa misma forma podemos seguir comparando parámetros y obtener diversas conclusiones. Resultados y cálculos de parámetros en el circuito de corriente alterna. Al estudio de las mediciones y cálculos anteriores en relación con la interfaz de adquisición de datos DAI, se pueden sumar las medidas obtenidas en el osciloscopio y en el analizador de fasores para obtener más conclusiones en el análisis de resultados. A través del osciloscopio se puede medir que la frecuencia es de 60 Hz, por lo tanto la pulsación de W es igual a 2pi por la frecuencia, dándonos como resultado aproximadamente 377 radianes por segundo, para un periodo igual a 1 entre frecuencia de 0.0167 segundos. A través del osciloscopio también obtenemos el valor pico medido con un cursor en el punto máximo de la onda de voltaje color amarillo, que es igual a 172.29. Al dividir entre raíz de 2 se obtiene el valor aproximado de VRMS o valor eficaz de voltaje, que medido en el osciloscopio coincide con el valor de 121.84 voltios. De igual forma, para la corriente IRMS tenemos un valor medido con osciloscopio de corriente máxima de 0.57 dividido entre raíz de 2 nos da 0.4 amperios, valor también obtenido a través del osciloscopio. En el dominio del tiempo podemos reemplazar el valor máximo en la ecuación, al igual que W, y el ángulo de voltaje obtenido con el analizador de fasores, que para E1 es de 0 grados y para la corriente es de menos 84.11 grados. Así, en el dominio del tiempo, V de t es igual a 172 coseno de 377t voltios y el valor de IT es de 0.57 coseno de 377t menos 84.1 grado amperio. Del analizador de fasores sabemos que el ángulo de voltaje en el fasor es de 0 grados. Aquí está de color azul el voltaje y de color rojo el fasor de corriente. De tal forma que se expresa un ángulo de menos 84.11 grados para un total en la variación del ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente de 84.11 grados. Así, en el dominio de la frecuencia, para un valor W igual 377 radianes por segundo, tenemos un valor de voltaje fasorial de aproximadamente 122 con un ángulo de 0 grados y una corriente fasorial de 0.4 con ángulo de menos 84.1 grados amperio RMS. Así podemos desarrollar más conclusiones en el análisis de resultados. Gracias por su amable atención.